Cálculo de transferencia de calor en la sección intermedia. Son los cálculos aplicados a la termodinámica o a la termodinámica en sí del diseño. Tenemos que nuestra fuente principal es la radiación solar. Para ello se calcula la intensidad de radiación emitida, la cual la energía de radiación se emite en dirección por unidad de área. Quiere decir que la radiación que incide sobre la placa, esa incidencia va a ser redirigida hacia el colector, formando un ángulo sólido, o lo podemos analizar así. Entonces tenemos la intensidad, la razón a la cual la energía de radiación se emite en dirección por unidad de área y por unidad de ángulo sólido en torno a sí mismo. Entonces tenemos las ecuaciones. IE es la intensidad de radiación, que va a ser igual a la derivada del calor sobre el área del ángulo sólido. Su unidad de medida, watts sobre metros cuadrados, SR, en donde tenemos que nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, lo cual llegamos a la ecuación de superficie emisora difusa, donde E va a ser igual a pi sobre E para un cuerpo negro, la cual es difusa. Entonces la ecuación que daría en EB va a ser igual a pi sobre E, por tanto la constante de Stefan-Boltzmann. El poder de emisión de un cuerpo negro, que vamos a despreciar porque no estamos recibiendo radiación. No queremos emitir de un cuerpo negro a otra superficie, sino que queremos emitir hacia el cuerpo negro, o en este caso la absorción. Por ende, la ecuación que se va a desarrollar para ocupar la radiación va a ser igual a la de E, va a ser igual E por B por T, a la constante de Stefan-Boltzmann. El cálculo de radiación incide de reflector hacia un colector de vacío. La superficie en donde el área de la superficie plana, en este caso el heliostato, va a ser igual a 3 metros cuadrados, que es donde se emite una radiación a la temperatura de 229.15 grados Kelvin. La parte de radiación emitida por A1, que es el área de placa de reflector, va a emitir hacia el colector de tubo de superficie de tubo, en donde el área de un tubo colector es de 8.48 metros cuadrados. Entonces, para nosotros poder resolver esta incógnita de intensidad, primero determinamos el ángulo sólido subtendido por el área 2 cuando se ve de A1 y la razón a la cual la radiación emitida por A1 incide sobre A2. Haciendo una aproximación de A1 a A2 como superficiales, se puede diferenciar el ángulo sólido subtendiendo por A2 cuando se ve desde A1. Por tanto, resolvamos las ecuaciones diferenciales, donde el ángulo sólido va a ser igual al ángulo sobre A, va a ser igual al ángulo sobre el radio al cuadrado. Y el segundo ángulo necesitamos la ecuación de ángulos, que es cotangente de seno. Cotangente de seno sobre 1.52, un valor definido. De ahí se sustituyen los valores del ángulo inicial, en este caso de inclinación del Sol, que eso nos va a dar a 32 grados. Sustituimos la ecuación, nos da 32, entonces tenemos que nuestro segundo ángulo es de 32 grados. Haciendo analógicamente o igualando el teorema de Pitágoras, podemos hacer el análisis donde la radiación emitida va a ser igual a la hipotenusa. La sombra va a ser igual a la distancia y a la altura de la torre. Va a ser igual al cateto opuesto. Esto al primer ángulo 55 grados y al segundo de 32. Sustituimos los valores y tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado y cateto adyacente al cuadrado. Al sustituir los valores, como resultado nos dio 30.71 metros al cuadrado. Eso quiere decir que a esa distancia va a estar emitida, ya teniendo los valores establecidos, en este caso la constante, que es un valor definido de temperatura inicial, y pi podemos sustituir de A1 va a ser igual a 141.47 watts.